Fabian, nosso amigo, vai falar sem cabine em espanhol. Atenção, preparem seus oídos. Ok. Bueno, en principio, antes que nada, quiero agradecer a los organizadores, especialmente a Carlos, por la invitación. Es un gusto muy grande estar acá. Y bueno, yo voy a hablar de política fiscal en un sentido muy similar a lo que lo hicieron los colegas recién, pero referido a la Argentina, y quiero poner un poco en contexto el objetivo del trabajo en el contexto de la discusión en Argentina sobre la política económica. La presentación va a tener una parte conceptual que trataré de ser muy breve, refiriéndose a un enfoque, las bases para un enfoque alternativo del impacto de la política fiscal basada en la tradición keynesiana, especialmente en Kalecki y Abelmo. Y después dos secciones donde la idea es utilizar eso para estimar, por lo menos en un intento muy preliminar, muy simple, el impacto de la política fiscal en el crecimiento argentino de los años 2000, especialmente, en dos periodos distintos. La división ahí en dos periodos no corresponde tanto a una división económica real, sino a un problema estadístico. En Argentina tenemos datos consolidados del sector público relativamente viables para hacer esto hasta el 2009. Entonces, en la etapa posterior vamos a tener que hacer una estimación todavía mucho más rústica del impacto fiscal y, bueno, algunas observaciones finales. El contexto del trabajo es la discusión sobre los factores que determinaron el crecimiento de la economía argentina después de la gran crisis de 2001-2002. Ahí hay básicamente tres explicaciones. En realidad no hay tres explicaciones, en realidad lo que hay vigente en Argentina son dos explicaciones. Yo puse la tercera de la política fiscal porque me interesa discutir esto, pero las dos visiones dominantes en Argentina, incluso dentro del gobierno, es que la Argentina creció gracias a las condiciones internacionales exclusivamente, o bien creció por la obra misteriosa de un tipo de cambio real competitivo, cada vez menos competitivo y cada vez más inestable, digamos. Hay que decir que la visión que subraya el peso de los factores externos tiene incluso elementos de realidad más fuertes todavía que la versión del tipo de cambio real competitivo, porque efectivamente, como vamos a ver, hay una conexión no necesariamente puramente económica entre las condiciones internacionales y la política fiscal, en Argentina como en otros países que son exportadores de commodities, y como en otros países donde la política fiscal se rige por un criterio de finanzas saludables, ¿no? Donde el equilibrio fiscal es un valor importante de la política. En el tipo de cambio real competitivo, que básicamente en Argentina fue defendido y argumentado por ejemplo por Roberto Frenkel, la visión de la política fiscal en ese esquema es que en realidad es totalmente invertida, es decir, la devaluación del 2002, la gran devaluación de la moneda en el 2002, provocó la mejora del resultado fiscal. Y el resultado fiscal fue que pasó de un déficit muy importante a un superávit muy importante rápidamente. Es un indicador de que la política fiscal fue ligeramente contractiva hasta el 2005, con lo cual lo que pasó en el medio es obra del tipo de cambio, básicamente. La política fiscal nosotros vamos a pensarla en términos de el principio de la demanda efectiva como base fundamental, donde básicamente la idea es que un aumento de la inversión no requiere reducción previa del consumo, sino que el mayor nivel de ingreso que genera la inversión genera el monto de ahorro genera el monto de ahorro que iguala a la inversión. Y que esto es factible de ser pensado en un largo plazo, o sea que
La demanda efectiva en este contexto va a tener efectos más allá del corto plazo, que es lo que hoy sería el consenso dominante en economía, y en el caso particular de Argentina, los pocos trabajos que hay sobre estudio del impacto de política fiscal, que son de cuño más tradicional, más convencional, lo que han tendido a mostrar es que la política fiscal no ha tenido efecto en el crecimiento y ha tenido efecto en la inflación. Después vamos a hablar de ese tema porque los elementos que lideraron el aumento, en términos contables, el aumento del gasto público en Argentina, uno de los elementos fundamentales son los subsidios al sector privado que permiten mantener bajas las tarifas de los servicios públicos. Argentina sería así el único caso en el cual la reducción del gasto público genera inflación inmediatamente. Es un caso raro, pero así todo hay economistas pidiendo la reducción del gasto público para bajar la inflación. En el esquema de Kalecki vamos a hacer un paso rápido para ver algunas cosas. Kalecki determina la renta nacional dividiendo el consumo en consumo de inversión, pero dividiendo el consumo en consumo de los capitalistas y de los asalariados, bajo el supuesto de que los trabajadores no ahorran y gastan todo su salario. La renta nacional queda equivalente a las ganancias y al consumo de los capitalistas más la inversión, y ahí la gran discusión es la causalidad. Kalecki dice que la variable que tienen para controlar los capitalistas es su gasto en consumo y en inversión, y que eso determina sus ganancias. En el supuesto de que los asalariados no ahorran, entonces la masa total de ganancias realizadas depende del gasto de los propios capitalistas. Una vez que Kalecki determina esto, agrega de alguna manera aditivamente el impacto del sector público y del sector externo, de una manera que vamos siguiendo una sugerencia de Franklin y algunos trabajos de Franklin y de otra gente, vamos a matizar para mejorar, por así decir, la estimación del impacto. Kalecki, como decía, suma de alguna manera el efecto del sector público y el efecto del sector externo a la determinación de la renta nacional, estimada solamente en el lado de las ganancias de los capitalistas. Bueno, en este caso, obviamente, la sentencia sería solamente si los trabajadores gastan los que ganan, los capitalistas ganan exactamente lo que están gastando. Puede pasar un caso de que si los trabajadores ahorran, los capitalistas van a gastar menos, van a ganar menos de lo que gastan, y en el caso opuesto, si los trabajadores gastan más de lo que ganan, como fue el caso de la economía americana, los capitalistas van a ganar, mientras dure, más de lo que gastan, ¿no? En el caso del sector gobierno, bueno, sencillamente si hay una tendencia deficitaria del gasto público, esto aumenta las ganancias de los capitalistas, porque el Estado gasta más de lo que gana, entre comillas, y si hay un superávit comercial, también aumenta las ganancias, la masa de ganancias de los capitalistas, debido a que el resto del mundo estaría gastando más de lo que gana en la economía nacional. La conclusión de Kalecki central es que solamente una política de gasto deficitario es expansiva. Si los gastos fueran financiados con impuestos, no hay cambio en el nivel de ingreso y empleo de la economía, porque lo que el Estado está poniendo por un lado lo está sacando por el otro, básicamente. Después, bueno, vamos a ver que Kalecki matizó esto en otros trabajos, pero esta es la idea básica que ha trascendido. Habermas, de alguna manera, discute esta hipótesis, que no es solo Kalecki, hay una tradición bastante larga respecto a que solamente el gasto deficitario es expansivo, y plantea su teorema y demuestra su teorema respecto a que un incremento del gasto público financiado en el mismo monto con impuestos tiene un efecto multiplicador igual a 1. Básicamente, la distinción importante que hace Habermas es que hay una diferencia entre el ingreso neto y el ingreso bruto, y que el empleo del sector privado depende del ingreso bruto, pero no, digamos, y su consumo depende del ingreso disponible, pero no el empleo. Esta distinción es muy importante porque permite ver un impacto diferencial de la política fiscal y permite ver que hay un caso especial donde la política es expansiva aún con gasto equilibrado, con presupuesto equilibrado. Bueno, una de las diferencias importantes entre Kalecki y Habermas es que el análisis de Kalecki se focaliza todo el tiempo en la determinación de las ganancias de los capitalistas, y
que en Habermas el gasto público determina directamente el producto agregado, la renta bruta, y los impuestos afectan solo la renta disponible. Y un tema importante es que el nivel de producto agregado no tiene por qué ser una proporción constante del nivel de ganancia. Ese es el tema, me parece, más importante en esta diferencia, ¿no? Después ahí uno puede matizar el análisis de Kalecki. En el año 37 él sacó un trabajo sobre el impacto de los impuestos en el crecimiento y demás, donde plantea un caso particular donde cierto tipo de gasto financiado con cierto tipo de impuestos puede, en el mismo momento puede dar un impacto positivo. Retomó la discusión en el año 67 en el ensayo sobre Tuban Baranowski y Rosa Luxemburgo, casi en los mismos términos que el artículo del 37, pero sin desarrollarlo más allá de eso. En el tema del sector externo, un tema importante que no es solo un matiz que habría que introducir en Kalecki, sino que está muy difundido, es la consideración de lo que se llama las exportaciones netas sobre la demanda agregada. En realidad, el impacto, el efecto real de las exportaciones del sector externo de la demanda agregada tiene que ver primero con el contenido doméstico con que se satisface el impulso de la demanda externa, básicamente. O sea, no todas las importaciones de la economía son adjudicables a las exportaciones y tampoco podemos cometer el error opuesto de no adjudicarle ningún contenido importado a las exportaciones. Son los dos extremos que uno recorre en el análisis. Bueno, hay un componente de importaciones de las exportaciones y por diferencia el contenido doméstico de esas exportaciones son lo que impactan la demanda y el producto. En este marco, digamos, nosotros vimos este estimador que aparece ahí arriba, un indicador muy global de la política fiscal, que cuando uno lo traslada a un modelo más general del tipo supermultiplicador, podemos incorporar el impacto de la política fiscal computando el contenido doméstico de cada impacto de demanda. 1 menos J, que aparece ahí, básicamente es el contenido doméstico que satisface cada impulso de demanda. Y la fracción que aparece ahí es básicamente un multiplicador ampliado por el efecto acelerador, digamos. Que en este caso, bueno, en nuestro ejercicio de aproximación empírica rudimentario al problema, lo que hicimos fue ponderar este efecto acelerador por la participación del gasto público en el producto, básicamente. Obviamente esto requeriría una definición mucho más precisa de muchas cuestiones, pero seguramente una manera más completa y precisa de estimar esto es estimar el conjunto de los gastos autónomos y no solo el gasto público, que estamos tratando de hacer una aproximación empírica acá. Yendo al tema concreto de la Argentina, en primer término, esta serie de largo plazo del gasto público primario y del gasto público total, en términos del producto, lo que muestra claramente es un crecimiento del gasto público total en tendencia que arranca a fines de los 70, principios de los 80, y una tendencia leve a la disminución, especialmente desde principios de los 80, del gasto primario en términos del producto, que muestra el peso básicamente de los intereses, del gasto en intereses dentro del Estado, y cómo ese peso del gasto de intereses, por cuestiones de política macroeconómica, operó comprimiendo el gasto primario en términos del producto, que claramente es un producto de la globalización financiera, de la inserción de Argentina en la globalización financiera a partir de mediados de los 70. Una cosa importante es que, porque esto fue muy elemento que generó mucha confusión en Argentina, es que el resultado fiscal, primario o global, no importa, no es de ninguna manera un indicador de la dirección de la política fiscal, de cuán expansiva o contractiva es la política fiscal. En la serie de largo plazo, que abarca unos 40 años, lo que uno ve es que el crecimiento de Argentina se dio en periodos de déficit fiscal, se dio en periodos de superávit fiscal, hubo periodos de contracción del producto con déficit fiscal, y hubo periodos de contracción del producto con presupuesto equilibrado. O sea, no hay ninguna correlación entre el resultado fiscal y el crecimiento de la economía.
Ya entrando en el terreno de la estimación de los grandes agregados con los cuales haríamos la estimación, lo que se ve primero a partir del 2002, que es la línea azul, es un aumento muy importante de la carga tributaria bruta. La línea roja muestra las transferencias, que muestran un pico en el 2001, una leve disminución y una suba a partir de 2006. Por ende, la carga tributaria neta, que es lo que efectivamente el Estado retira de poder de compra de la sociedad, aumenta hasta el 2004 y luego se estabiliza para caer levemente al final del periodo. Después vamos a ver más en detalle, pero básicamente la caída que hay en las transferencias del 2001 básicamente se debe al default de la deuda. Argentina deja de transferir, de una transferencia muy importante, digamos, deja de hacerla y se la ahorra durante bastante tiempo. Y el crecimiento que hay a partir de 2006 de las transferencias son básicamente transferencias sociales. Ahora vamos a ver que Argentina hizo dos cosas, una respecto a los subsidios a los hijos de los trabajadores informales y otra es una reforma jubilatoria que van a determinar un aumento importante de las transferencias. Cuando uno construye la serie de gastos y de ingresos del Estado netos que queríamos usar en la estimación, da ese gráfico. La línea azul de gasto incluye las transferencias sociales. Nosotros, digamos, escuchando la presentación que hicieron los colegas antes, algunas transferencias yo opté por no ponderarlas por la propensión a consumir, porque son transferencias directamente de sectores de muy bajos ingresos y son un gasto directo, sencillamente. Las jubilaciones, que ahora vamos a ver, que es un plan que incorporó el gobierno a partir de 2006-2007, son todas jubilaciones mínimas a sectores pobres. Los subsidios son todos subsidios que van a hogares pobres. Eso es un gasto directo. Eso está incorporado en la serie de gastos. Las transferencias que son intereses de la deuda están ponderadas por una propensión a consumir igual a 0, directamente para hacer una cosa más rudimentaria, pero que no está errada en la dirección, digamos. Y la única transferencia que sí está ponderada por la propensión a consumir son estos subsidios que mantienen bajas las tarifas de los servicios públicos, donde ahí hay un debate de a quiénes benefician, etcétera, etcétera. Esa es la única transferencia que está ponderada de esa manera. A primera vista, lo que el gráfico muestra es un crecimiento relativamente en línea de los gastos y de los ingresos. Pero ahora vamos a ver un poco más. Esta cuestión, este es el resultado fiscal previo al 2002 y post-2002. Y lo que se ve es claramente un aumento importante del superávit fiscal en los años iniciales de la recuperación. Deve ser superávit, é superávit. Superávit post-2001. Não, mas a variável é calculada como... Sí. No, la línea azul, más sencillo, la línea azul es el resultado primario. El resultado primario que entre el 93 y el 2001 oscila en torno a 0 y es deficitario al final del periodo y después se transforma en un superávit primario. La línea roja es el superávit, el resultado financiero del gobierno, el resultado global. Lo que parece a partir de 2001, después de la devaluación, claramente un superávit fiscal primario que alcanza un pico en el 2004 y luego va disminuyendo. Este gráfico es lo que ha dado la pauta a mucha gente para decir que la política fiscal en ese periodo fue contractiva. Así de simple. La propensión a tributar, o sea, del Estado en porcentaje del PBI, también muestra un aumento a partir de 2001-2002. Acá hay dos factores completamente autónomos que inciden en la propensión a tributar. Uno que viene antes de 2002, que es del año 2001, el gobierno anterior introdujo un impuesto llamado impuesto a los débitos y créditos bancarios, que es un impuesto al cheque, le dicen en Argentina, que después de 2002, cuando la economía crece, va a implicar algo así como un 8% de incremento de la recaudación tributaria, va a explicar el 8% de la recaudación tributaria. Y a partir del 2012 están los impuestos a las exportaciones, que en el año siguiente empiezan a explicar el 9% de la recaudación tributaria y van creciendo, digamos, ¿no? Este es el gráfico de los impuestos a las exportaciones en porcentaje del PBI.
en el año 2008, obviamente obedeciendo básicamente a la tendencia de los precios internacionales de la commodity, digamos. Este gráfico me parece interesante porque muestra que una parte muy importante del superávit fiscal primario está explicado por impuestos a las exportaciones de commodities. Esto es importante porque habla, brinda información respecto del carácter contractivo o expansivo del superávit en ese periodo. Los datos después de los principales rubros de gasto, lo que muestran es, como este tipo de gráfico estoy mostrando, la línea azul es el crecimiento interanual en términos nominales de los salarios públicos, la línea roja es el gasto en bienes. Bueno, claramente en el 2003 hay un cambio de la tendencia de la tasa de crecimiento de esos gastos, digamos, ¿no? Que oscilan en términos nominales en torno, en el caso de los bienes, al 30% interanual y los salarios 10-20% interanual. Las transferencias de seguridad social también crecen a partir de 2003 y tienen un pico muy importante en el 2007, que es cuando se genera esta reforma jubilatoria, que básicamente lo que hace es incorporar casi 2 millones de personas que no estaban en el sistema previsional porque no tenían los aportes realizados y demás, y darles una jubilación mínima. El gasto público en capital, que venía de contracciones nominales en el periodo previo, empieza a crecer a tasas de 80%, 100% interanual, y se va estabilizando en torno a una tasa del 20% interanual en términos nominales. Estos datos, yo tengo que confesar que yo los había visto, pero yo también, como todos los economistas en Argentina, éramos presas de que como había superávit fiscal, había sido contractiva la política fiscal. Cuando uno mira estas series de gastos, dice, ¿cómo pudo haber sido contractiva la política fiscal con este crecimiento? Esto también permitió un cambio en la composición de algunos gastos que son interesantes, como la caída del gasto de intereses de la deuda y la correspondiente suba del gasto en capital. No una cosa radical, pero importante, digamos. Son todas pequeñas cosas que van ayudando a explicar, me parece, el resultado. La propensión marginal a consumir, yo directamente me concentré en la participación de los salarios en el producto. Lo que muestra es que en el 2002 la distribución del ingreso había llegado a un piso en contra de los salarios históricos, una caída de los salarios muy fuerte, junto con un nivel de desempleo muy alto. Y a partir del año 2003 una recuperación bastante importante, por lo menos hasta el 2007. En el 2007 hay una tendencia errática y ahora hay una especie de estabilización de la situación distributiva en Argentina. Pero entre el 2003 y 2007 hubo una recuperación de la participación de los asalariados de ingreso muy importante, y es muy importante porque define el tamaño del efecto multiplicador en la economía. Esta tendencia, lamentablemente, fue contrarrestada en un cierto grado porque el coeficiente del contenido nacional con que la economía satisface los esfuerzos de demanda del sector público, por ejemplo, fue cayendo persistentemente y de una manera alarmante, diría yo. Este es un factor que en algún punto, posterior a 2008, cuando la situación distributiva se estabiliza, va a ser decisivo en la disminución de los efectos multiplicadores en la economía, ¿no? Bueno, para ver el efecto acelerador, la idea acá es mostrar el comportamiento de la inversión en capacidad productiva. La serie acá va desde 1993, alcanza para la economía argentina porcentajes históricamente altos. Hicimos una serie en un momento que no la tengo acá, de los últimos 50 años, y la inversión en equipo productivo en Argentina alcanzaba uno de los 2 niveles más altos de la historia, digamos, una cosa así. Con esos datos muy agregados y muy rústicos construimos esta hipotética evolución del supermultiplicador, de los efectos multiplicadores y aceleradores de la economía, y lo que se ve, bueno, es lo que decía antes, ¿no? Una recuperación post-2003 y una estabilización que básicamente tiene que ver con la caída del coeficiente de contenido nacional de la economía.
Es decir, ese es un factor que pesa terriblemente mal en la economía argentina en todos los aspectos, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la integración productiva, desde cualquier punto de vista. Y este es un poco el gráfico resumen de todo esto. Lo que muestra es un impacto fiscal creciente de la política en el PBI desde 2003, no desde 2005, y en niveles altos, digamos. Después vamos a ver algunas cuestiones más, pero el peso que han tenido, por ejemplo, para hacer un pantallazo rápido, el gobierno a partir de 2003 impulsó los principales componentes del gasto primario: salarios, gasto en bienes, transferencias sociales, subsidios que permitieron una mayor demanda de bienes conteniendo el precio de otros bienes, e inversión pública. Pero además de eso, las transferencias sociales tienen un impacto muy fuerte que a nosotros, haciendo trabajo, nos sorprendía en el consumo privado mismo. Uno tiende a considerar que el impacto de la política fiscal respecto de las cuentas nacionales es una cosa acotada al consumo público, a la inversión pública, ¿no? Y de repente es una cosa que invade todos los terrenos. Si uno considera que hay un nexo entre la inversión y la demanda de bienes finales, entonces también está impactando en el efecto acelerador. Entonces el impacto del sector público es muy grande, y esto, más allá de si hay gente muy preocupada porque la política fiscal puede ser muy expansiva y generar presiones inflacionarias y aquello, es bueno saberlo, especialmente cuando uno desacelera el impacto fiscal, porque el impacto que tiene es muy poderoso. Eso me parece que es una conclusión que se aplica para la Argentina, sospecho que se aplica para casi todas las economías, pero en Argentina fue muy palmario en este periodo porque fue muy brusco el cambio, además. Entonces ahí se nota mucho, con mucha más fuerza. ¿Qué pasó después de 2009? Bueno, este es el estimador de actividad entre 2004 y 2013. Y lo que pasó fue que en el 2010 la economía creció muy rápido, a tasas muy rápidas. Brasil colaboró mucho en eso porque las exportaciones de Argentina de automóviles a Brasil tienen un impacto muy fuerte en la industria argentina, pero hubo un impacto de la política fiscal muy fuerte. En el año 2010 entró en plena vigencia este plan de subsidios a los hijos de trabajadores informales, tuvo un impacto muy fuerte en la demanda. Y Argentina creció hasta fines de 2011 a tasas muy importantes. Hay que decir una cosa: cuando uno quiere buscarle una explicación económica a la tendencia del impacto fiscal, a veces no encuentra toda la explicación ahí, digamos. Claramente hay en Argentina un ciclo electoral también del gasto público que explica en parte lo que pasó con la desaceleración a partir de 2012. Claramente en 2009, la caída que hay en 2009, el factor de los pesos externos fue mucho más grande que en 2012. La caída de 2012 de Argentina está en un 80% autoinfligida, digamos. Se combinaron tendencias a la desaceleración de la demanda que ya venían de antes. Por ejemplo, desaceleración de la inversión, estabilización de la distribución del ingreso, etcétera. Terminaron las elecciones de octubre de 2011 y el gobierno decidió encarar un plan de austeridad fiscal, básicamente reduciendo subsidios que ello. Con tanta mala suerte que lo hizo en el mismo momento que otros factores se desaceleraban. Esto muestra rápidamente la tendencia de los gastos principales en ese periodo. Claramente hay una desaceleración, más fuerte en algunos casos, menos fuerte en otras, pero una desaceleración fuerte de la política fiscal y un intento de recuperación ahora a principios de 2013. Bueno, esto lo expliqué recién. En este gráfico lo que se ve es medio extraño, no es muy claro el gráfico, pero básicamente las líneas rojas y verdes que están abajo muestran la tendencia de la inversión pública y muestran en el 2003 una reacción anticíclica muy fuerte de la política de inversión pública. En el 2009 también, porque la línea verde ahí no se alcanza a ver por la manera que está construido el gráfico, pero en la desaceleración del producto crece al 100% interanual.
la inversión real directa y las transferencias de capital a las provincias. Mientras que en 2012 esos dos rubros crecen cero, mientras la economía se cae. Este es un gráfico que muestra el monto de planes sociales en términos reales y también muestra un salto muy importante en 2010 y una posterior desaceleración que en cierto sentido es lógica la desaceleración porque un gobierno no puede estar incorporando 2 millones de personas todos los años al consumo que antes no tenían ingresos, pero el impacto sobre la demanda igual es una desaceleración. Para terminar, me parece que este ensayo rudimentario, el intento rudimentario de estimar la política fiscal, muestra una cosa que había pasado desapercibida, me parece, en Argentina, para todos, me incluyo, digamos, de que el impacto de la política fiscal fue mucho más importante de lo que se cree, muchísimo más claro y mucho más fácil de ver empíricamente que muchas otras visiones mucho más sofisticadas, como la visión del tipo de cambio, que es misteriosamente raro de ver, digamos, porque todo el mundo hace intentos por mostrarlo y hay que hacer cosas muy complejas para verlo, digamos. Es una relación, nosotros decíamos con Alejandro, bastante misteriosa, la del tipo de cambio y crecimiento en Argentina. Bueno, algunas cosas que ya mencioné. Bueno, uno de los factores que también pesó en el impacto fiscal fue sencillamente la reducción del superávit fiscal gradual. Gradualmente Argentina fue reduciendo el superávit fiscal. No había una meta fiscal en Argentina, si bien el gobierno en su discurso había hecho una especie de alabanza de que el superávit fiscal era un indicador de robustez económica. Se hablaba en Argentina de los superávit gemelos. Eso está en un punto mal, es incorrecto, y en otro punto tiene alguna relación con la realidad. Es incorrecto porque cuando el gobierno empieza a reducir el superávit fiscal y viene la crisis de 2009, hay un debate muy fuerte en el gobierno, porque había gente que decía hay que ajustar el Estado. Primó la visión populista, que dice, bueno, es importante el superávit fiscal, pero digamos, tenemos que crecer, porque aparte hay elecciones, la gente quiere trabajar, etcétera, etcétera. El gobierno emprendió una política fiscal anticíclica muy fuerte y al año siguiente recuperó el superávit fiscal por una vía expansiva, ¿no? Pero sí hay una relación, como el peso de los impuestos a las exportaciones de commodities es creciente dentro del presupuesto público y como de alguna manera en Argentina también, digamos, hay una visión de que el tema fiscal tiene que ir por un sendero de equilibrio y un déficit fiscal no es algo que uno pueda mantener persistentemente. Estos factores se conjugan para que cuando hay una bonanza internacional el gobierno gaste más y cuando la bonanza se termina el gobierno tienda a gastar menos. Entonces hay una correlación entre los superávit gemelos, lamentablemente. Bueno, una cosa muy importante, esto que ya lo dije, pero que me parece central, que es el rol de las transferencias sociales, y no solo de las transferencias sociales, sino de el gasto en general del gobierno respecto del sector privado. Es un tema muy importante. En Argentina ahora hay un debate donde los economistas más convencionales, más conservadores, cuestionan al gobierno porque lo único que crece en Argentina es el empleo público. El empleo privado no crece. Y piden reducción del gasto público. O sea, para que no crezca el empleo. Esa idea brillante. O sea, la idea es que el gobierno debería hacer algo que no se sabe bien qué es, que induzca al sector privado a generar empleo en contrapeso del empleo público, que sería un mal empleo. Un tipo de empleo. Bueno, es una discusión. Bueno, salir sano de Argentina es un tema importante, digamos, un tema mental. Un tema muy importante y que me pareció también interesante es que Argentina hizo una reforma del sistema previsional en 2007, pasó de un sistema de capitalización a un sistema de reparto, y ahí la idea es que se puso en práctica un poco lo que un amigo, Sergio Chesarato, habla respecto de el rol del sistema de reparto en el crecimiento. Bueno, en Argentina se vio claramente. Lo que pasa que otro amigo, Pivetti, plantea una cosa muy interesante respecto de esto, de la sustentabilidad del sistema, que es lo siguiente. Tener un sistema de reparto con un sistema de jubilaciones muy generoso para toda la población es muy bueno, pero le impone a la política económica la necesidad de crecer.
Uno no puede no crecer porque eso no es sustentable en un proceso de estancamiento económico. Entonces, ahí el problema de Argentina es la operación de la restricción externa al crecimiento. Cuando opera la restricción externa se vuelve insustentable todo esto, digamos. Ese es un problema muy serio y yo quiero terminar, si puedo, es una sola, que ya termino. Justamente que bueno, no importa. É mais fácil abrir. É devagarzinho mesmo. No importa. Ahí está. Un tema, bueno, es este problema de la penetración de importaciones en la economía argentina, digamos. Hay un tema que lamentablemente, digo lamentablemente porque tengo la sospecha que es todavía más difícil el proceso, lamentablemente no correlacionado con el tipo de cambio. Si uno tuviera que la penetración de importaciones en una economía estuviera correlacionada con el tipo de cambio, hay incluso mecanismos para poder compensar los efectos recesivos, pero lamentablemente me parece que no. La penetración más rápida de importaciones en la economía argentina y en la industria argentina se da con más fuerza cuando el tipo de cambio real era el más alto de la historia argentina, en los primeros periodos de los años 2000, digamos. Entonces, ese es un problema enorme, digamos, porque solamente se va a resolver cuando el Estado haga políticas muy específicas y muy fuertes que resuelvan ese problema, si es que se puede resolver, pero no se va a resolver de otra manera. Eso es un problema enorme. Y el otro punto es que en ese aspecto, me parece, y ahí hay un déficit muy grande de la política económica en Argentina, es que la política fiscal debería atender cuestiones que van más allá del impulso de la demanda agregada, justamente que vinculen el impulso de la demanda agregada con el cambio estructural. Por ejemplo, yo pensaba en los instrumentos que Ava Lerner hablaba de la política fiscal, las compras y ventas del Estado, los préstamos, la venta de bonos. Bueno, Argentina tiene problemas con su política monetaria, tiene errores en su política monetaria que generan salidas persistentes de capitales. La política de compras del Estado no tiene en cuenta la posibilidad de inducir comportamientos de tecnología, de sustitución de importación en el sector privado. Está pensado con un criterio básicamente de expansión de la demanda y de transferencias sociales, que está muy bien, digamos. El problema es que si eso no va acompañado de políticas de cambio estructural, como volví a decir, no es sostenible. Y bueno, estos son los problemas que lamentablemente todavía tenemos bastante tiempo por delante. Muchas gracias.